Ahí, mencionando la inteligencia artificial, yo siempre digo que la inteligencia artificial, o sea, el deporte es el único entretenimiento que la inteligencia artificial nunca va a conseguir sustituir. O sea, en un mundo en el que todo se consume bajo demanda, el deporte es lo único que se consume en directo. En un mundo en el que cada vez vemos más contenido creado con inteligencia artificial y en el que el volumen de contenido al que tenemos acceso es enorme, la gente siempre va a querer... Lo que hace el deporte único es ese sentimiento, ese sentido de logro humano. Y yo no me imagino, lo he dicho muchas veces en 1000 foros, no me imagino un mundo en el que un partido de baloncesto que juegue en robots de inteligencia artificial tenga más interés que un partido de baloncesto en el que juegan personas. O si te vas a deporte donde la tecnología es muy importante y donde la inteligencia artificial está teniendo un impacto, pues si coges la Fórmula 1, evidentemente la inteligencia artificial, toda la tecnología tiene un impacto enorme. Pero al final hay un hombre o una mujer a los mandos del coche. No me imagino un mundo en el que los coches que vayan solos con inteligencia artificial tengan más interés que con pilotos. Y si eso ocurre, desde luego que vamos a estar muy lejos de poder conocerlo, verlo, porque tendrán que cambiar muchísimas cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y también algo que yo digo mucho, que eso mismo que acabas de decir, que también lo digo bastante, pero que, que los niños están también dejando de tener aficiones deportivas. Yo animo a cualquier persona también que diga eso, que se vaya un día a cualquier instalación deportiva por las tardes y vea la demanda que hay de niños queriendo hacer deporte y deporte y deporte y deporte, con lo cual es que hay que creérselo, ¿no? Y un poco lo que decíamos antes de la actividad física versus la actividad digital. La actividad digital, obviamente, es brutal y nos hace mejorar y evolucionar como especie, etc. Pero todo lo deportivo también te hace crecer a nivel físico, espiritual, de la forma en la que lo quieras llamar, ¿no? El deporte cada vez se demuestra más todos los beneficios humanos que pueda tener. Y es que tú vas, como te digo, a cualquier campo aquí, que en Alcobendas, que está muy cerca de nuestras oficinas, a cualquier momento de la tarde y alucinas la cantidad de equipos que hay. Nosotros, cuando entrenamos en medio campo, etc. Ahora hay campos de fútbol donde hay 6 equipos dentro del campo de fútbol, ¿no? Que a veces hasta se pasan un poco, ¿no? de lo que dan, pero bueno, también yo les entiendo decir, joder, es que si quieren... O sea, y esto, toda pequeña pullita, ¿no? Es una pena que haya niños que quieran practicar deporte y que no tengan las suficientes instalaciones como para poder practicarlo, ¿no? Sí. O sea, hay muchos municipios aquí en la Comunidad de Madrid que hay un exceso de demanda deportiva y no hay instalaciones suficientes para poder hacerlo, ¿no? Y te hablo, por supuesto, del principal, que puede ser el fútbol, pero de baloncesto, de voleibol, etc. O sea, hay clubes con lista de espera, hasta de bádminton, ¿no? Que tenemos un acuerdo, por ejemplo, con la Federación Española de Bádminton. Hay clubes con lista de espera porque no tienen espacio para poder competir bádminton, ¿no? O sea, que son deportes muy minoritarios, pero que hay que darles ese soporte si hay niños y niñas que quieren jugar al bádminton, ¿no? Entonces, pues bueno, si realmente nos queremos los beneficios que tiene el deporte, creo que hay que dar el mayor número de herramientas posible a los niños y a las niñas para que puedan desarrollarse y poder practicar. Yo creo que con el bádminton has tocado un deporte que es el ejemplo perfecto de un deporte donde España domina, con Carolina Marín, absolutamente, pero que si lo piensas a nivel de infraestructura, ¿qué hay aquí de infraestructura de bádminton? Nada. Al final es una niña que ha llegado donde ha llegado por puro talento, por su dedicación, por su trabajo, pero ahí no ha habido nadie, no hay un tejido o una infraestructura que le haya ayudado a llegar ahí. Pero gracias a Carolina Marín hay tantas niñas y niños que quieren jugar al bádminton, ¿no? Por eso también crece un poco esa demanda. Entonces, por ejemplo, Andoni, que es el presidente de la Española de Bádminton, que es un crack, un fenómeno, porque al final... Cuando tú ves un presidente de una federación, cómo se toma su trabajo, la vocación con la que se lo toma, ¿no? y esa pasión que dedica en su día a día, dices, este deporte va a crecer. Este deporte de una forma u otra va a encontrar las herramientas para poder seguir creciendo, ¿no? Y es un ejemplo de presidente que ojalá pues, muchísimos otros presidentes de otras federaciones puedan ser así, ¿no? Porque es que lo que dices, ¿no? Con la afición tan limitada que pudiera haber hace años, ¿no? Pues gracias al ejemplo de Carolina Marín, ¿no? Pues ha crecido muchísimo el deporte y es un auténtico milagro que una chica de andaluza
con una actitud impresionante, porque es que es una auténtica crack, ¿no? Y también la mala suerte que ha tenido, aunque seguro que esta mala suerte le ayuda también a transformarse y a ser mejor persona, mejor deportista, etcétera, pero ha tenido muchísima mala suerte y aún así ha sido la número 1 mundial, una española en bádminton, ¿no? Con lo cual, pues, o sea, si mirásemos esto como casos puntuales o como milagros y nos creyéramos que es que realmente hay talento, hay pasión, hay ganas y hay infraestructura, por lo menos natural, para poder hacerlo, es que tendríamos incluso una industria deportiva muchísimo mejor que la que tenemos, ¿no? Y dentro de los programas vuestros de SESO, de la educación que ofrecéis a los alumnos, al final hay un concepto que has dicho antes: la industria se está profesionalizando cada vez más. Un deportista de élite ya no tiene que entender solo de su deporte, o sea, evidentemente es lo principal, pero cada vez estamos más en el mundo del entretenimiento, en un negocio, en todo lo que se ha formado. ¿Cómo de importante es en la formación del deportista de élite? Aparte de la parte, tenemos por un lado, digamos, la parte académica, tienes por un lado la parte deportiva, pero ¿cómo de importantes son todas esas cosas o esas funciones que tienes que tener o para ir entendiendo mejor la industria del deporte, para saber un poco todo lo que es el negocio, cómo funciona? O sea, ¿cuánto tiempo dedicáis a hacerle entender al deportista o al alumno cómo de verdad funciona su industria? Porque hay muchos deportistas que no lo terminan de entender. Es tal cual, ¿no? El otro día estaba en un foro que repetían mucho que el deportista, cuando ya llega a cierto nivel, se convierte en director general de su empresa. Literal, ¿no? Y te conviertes en director general de una empresa con 17, 18, 19 años, o el caso de Lamine Yamal que veíamos antes, y cada vez hay más deportistas prematuros que se convierten en el CEO en su empresa, sobre todo los que son deportistas individuales, ¿no? Sí. Porque necesitan contratar, bueno, primero un representante, que eso es otra figura importantísima en la vida de un deportista. O sea, el cómo te dejas asesorar, ¿no? Rafa Nadal, ¿por qué es Rafa Nadal? Pues por el entorno que ha tenido, realmente. Obviamente un talento brutal, una maravilla de persona, etcétera, pero el entorno que ha tenido Rafa, pues con Carlos Costa, por supuesto con su tío Tony, sus padres, etcétera, ha sido para mí el 50% de la clave del éxito de Rafa, ¿no? Sin duda. Entonces, llegar con esa edad y ser tu propio un director general de una empresa, pues obviamente tienes que estar a la altura para poder encima competir, entrenar. Entonces, tienes que tener una buena mano derecha, un buen director de operaciones, un buen director de negocio, de venta, que te ayude a tener mejores patrocinios, a que también sepa revalorizar tu marca, un buen director de marketing, comunicación, que te diga cómo lo que tienes que hablar, cuándo lo tienes que decir, etc. Entonces es brutal. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, es algo que sin duda hay que incidir e insistir mucho en saber asesorarse y cómo realmente poder tomar esas mejores decisiones para poder tener el mejor entorno posible, ¿no? De hecho, es algo que probablemente en algún momento de ISS ahora mismo tenemos demasiadas cosas encima, ¿no? Como para poder meternos en eso, ¿no? Pero sí que en algún momento nos gustaría meternos en ese asesoramiento más profesional con deportistas, gracias a los brutales profesionales que tenemos dentro de nosotros, como es tu caso, donde por supuesto te incluyo, pero Feliciano, que es un auténtico ejemplo también de haber sabido dar de haber sabido acabar bien tu carrera deportiva, ¿no? Y poder luego seguir dedicándote al tenis de una manera espectacular, como lo hace Feli, pues con el Mutua Masters, con las Davis Cup Finals. Entonces, todo el know-how que vamos teniendo nosotros en la empresa, gracias a los que nos dedicamos a la gestión y los que se dedican a otras áreas distintas del deporte, creemos que vamos a poder ayudar muchísimo en el asesoramiento de los deportistas, ¿no? Con lo cual, lo que hacemos ahora, mentorizamos, damos asesoramiento, encontramos sesiones con ellos para que puedan preguntar y hacer lo que necesiten, pero a poco vamos a ir profesionalizando también esa rama, porque es que es fundamental y de verdad creemos que el cómo te dejes acompañar y el cómo te dejes asesorar es por lo menos el 50% de las probabilidades de éxito de poder llegar. Sin duda. Además, de eso no tengo ninguna duda, y que efectivamente, como dice, todo el engranaje alrededor, toda la preparación, la familia, el asesoramiento, la formación, sin duda son el 50% o incluso más del éxito. Sí, porque luego, saben, el deporte es muy duro, tienes que levantar muchas veces,
Pues por lesiones, por derrotas, al final, si nosotros como personas vives distintas etapas en tu vida, pues por supuesto los deportistas no son máquinas, no son robots, ¿no? Aparte de tener un talento brutal, tienes que tener la cabeza súper bien amueblada, que te bajen al suelo en el momento en el que te crees un poquito mejor que el de al lado, que cuando las cosas van mal te suban también un poco el ánimo porque ni eras ayer tan bueno ni eras tan malo. O sea, es que son tantos y tantos factores que tienen que equilibrarse para que las cosas funcionen, que es que el asesoramiento es brutal. Y luego cada vez pues las carreras deportivas también duran más, ¿no? Antes pues los deportistas se retiraban antes, pero ahora pueden estirarlo hasta pues como decíamos, los 40 y tantos años, ¿no? Entonces son muchísimos años de empuje, disciplina y constancia y resiliencia, pum, que o sea, el asesoramiento es brutal, ¿no? Igual que también pues tener una buena pareja, de tener pues que te sepa apoyar, que te sepa ayudar, que sepa empatizar contigo en todos estos momentos. Bueno, es que es o sea, un poco con una de las primeras preguntas que hacías, ¿no? Que es que se infravalora a veces el sacrificio que tiene que hacer un deportista, ¿no? Para poder llegar, que es que de verdad se infravalora, y en España a veces somos un poquito injustos, ¿no? Con nuestras calificaciones, ¿no? A los deportistas en general, ¿no? Pues joder, hay que hacer muchísimo también esfuerzo y pedagogía a la hora de explicar a la sociedad el mérito que tiene un deportista, el que llega y el que no llega también, ¿no? Que son la grandísima mayoría, ¿no? Por eso decía también que si como sociedad queremos que el deporte siga creciendo y demás, pues todo el ámbito privado y toda la inversión privada también debería apoyar, ¿no? Pues todo este tipo de iniciativas, que por supuesto ya sé que lo hacen, invirtiendo en torneos y demás, pero apoyar a ese deportista, ¿no? Que es el que luego también, lo decimos mucho, o sea, el bueno llega porque ha tenido a otros tantos que se han sacrificado para que ese bueno llegue, ¿no? Si ese bueno que llega ha competido contra niveles inferiores, probablemente no tendría ese nivel internacional, ¿no? Con lo cual hay que apoyar la industria, no solamente apoyar al que te hace vender más o tener más clics, etcétera, porque esa industria, esa base de la pirámide es la que luego te hace poder llegar a los resultados finales.